Buenos días a todos, estamos otra vez aquí en Cinema y los Sentidos. Ahora me encuentro sin Alonso, pero nos acompañará a lo largo de las entrevistas que hemos realizado para el programa de hoy. En primer lugar, este es un programa lleno de poesía, nuestros dos invitados son poetas. Primero tendremos una entrevista con con el poeta piorano que reside en Estados Unidos, Roger Santibáñez, autor de los libros Antes de la Muerte, Homenaje para Iniciados y Símbol, miembro de los movimientos y vanguardias poéticas como Hora Cero, la Sagrada Familia y fundador del movimiento Cloaca, que ahora presenta La Memoria, el libro que habla sobre Cloaca, sobre todo el proceso de este movimiento poético, sus cercanías con el movimiento subterráneo, con el rock progresivo, y que ya se encuentra disponible en la editorial Peso Pluma. Y en segundo lugar tendremos una entrevista con la poeta Roxana Crisólogo, que desde hace varios años reside en Finlandia y debido a sus experiencias en el extranjero, a sus motivaciones y su idea de volver al Perú, ha escrito el poemario Caunus, la belleza, que ya también se encuentra disponible. Así que vamos con la entrevista primero a Roger Santibáñez. Roger, bienvenido a Cinema de los Sentidos. Un gusto, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, querido Alonso. Siempre un gusto conversar contigo y bueno, en este caso con Alberto Alonso también. Gusto. Muy contento de estar con ustedes y aquí estoy a sus órdenes, como se dice. Aquí tengo calientito el libro, Cloaca y los subterráneos, el instinto de vivir, que acabas de publicar con Peso Pluma, una edición muy cuidada, debo decir, muy fina, con un material gráfico excelente, crónicas, entrevistas, en fin, misceláneas, ¿no? Hay unas líneas de tiempo, hay un soundtrack también hacia el final del libro que da cuenta de la relación tan estrecha entre poesía y música en estos años, un tema que vamos a tocar, obviamente. Eh, y claro, siempre es una alegría, ¿no? Tener un libro nuevo en casa. Yo quería aprovechar que esta es una reflexión y un recuerdo de Cloaca, eh, para marcar que tú en realidad habías pasado previamente por otros grupos, ¿no? Hora Cero inicialmente, luego formas parte de la Sagrada Familia y finalmente ocurre la fundación de Cloaca, que quizá es una fase más productiva también de tu escritura, ¿no? ¿Cómo es el tránsito, digamos, de un grupo a otro? ¿Hay algo transversal en los grupos? ¿Cuál es la experiencia común que uno puede sacar de esas tres militancias, digamos? Bueno, en realidad eh, lo que pasa es que yo cuando llegué a Lima, desde mi natal Piura, a Lima en 1975, conocí a Edgar Ojara de casualidad porque en esos días había en Lima un pata peruano llamado Alex Sisman, Ajá. que estaba en Lima haciendo su tesis sobre la Casa Verde de Vargas Llosa. Era un pata peruano, pero que estudiaba en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Alex Sisman, pata de Miraflores, mientras hacía su tesis, se le ocurrió hacer una antología de la joven poesía peruana del momento, algo así como los poetas aparecidos inmediatamente después de la antología Estos 13 de José Miguel Oviedo. Entonces convocó a un grupo de poetas jóvenes de aquella época. Estaba, pues, por ejemplo, Montalbetti, en esos días Alonso Cueto, que escribía poesía, era poeta, Juan Carlos Torrico, que también Ajá. escribía poesía, también gente como Lucho Lahoz, como Óscar Aragón, Armando Arteaga, y bueno, había convocado a Edgar Ojara y a mí también. Entonces, cuando yo fui a ver a Alex Sisman a su departamento en Pardo, digamos, coincidí con Edgar Ojara en el ascensor. Y entonces, a partir de ahí, se generó una gran amistad con el huevo, como le decíamos a Edgar Ojara, ¿no? Edgar Ojara en esos momentos era un poeta muy emblemático de la poesía joven,
era como el poeta joven de la Católica, había ganado los Juegos Florales, Ajá. había publicado ya un librito llamado Situaciones de Riesgo, había editado la revista Tallo de Habas, en fin, tenía mucha actividad, ¿no? Había publicado en Araui, la revista famosa de De Paco Francisco Carrillo. exacto, Claro. de Paco. Bueno, entonces yo trabé una gran amistad con Edgar Ojara, y Edgar Ojara comenzó a hacer unas reuniones todos los sábados en un bar de la Plaza San Francisco, un bar así, una cantina de un Nisei llamado Yoshi, ¿no? Una cantina con piso de acerrín, todo eso. Entonces, el huevo Ojara decía, nos vemos en Melibea el sábado. Claro, Se Melibea. Y llamaba ahí, Melibea, ¿por qué? Porque había un poeta joven en esos días que sería como el poeta más emblemático de San Marcos en esos días, llamado Luis Alberto Castillo. por supuesto. Este Claro. muchacho había publicado un poema que empezaba así: Melibea negada por las palomas de la Plaza San Francisco, yo habité tu templo y no fuimos ese poema que no te pude escribir a la vuelta de un boleto del tren. Era un poema que él había alucinado después de sus clases con Washington Delgado sobre el drama de Calixto y Melibea. Ya. Eran las clases de literatura medieval que tenía Washington, pues, ¿no? Entonces ahí tomó él el personaje Melibea, pero lo transformó en su Melibea, ¿no? Una chica de Una Lima de esos urbana, días. una chica urbana, digamos. Exacto, entonces Melibea negada por las palomas de la Plaza San Francisco, ¿no? Entonces, ese poema le encantaba al huevo Jara. Y entonces, en vez de decir la Plaza San Francisco, decía Melibea. Melibea. ¿Ya? Entonces, ya, nos vemos en Melibea el sábado. Entonces, llegaba toda la mancha de lo que podríamos llamar la gente del 75, pues. O sea, que eran poetas jóvenes de la Católica. En esa época, Ojara, Torrico, también llegaba Niño de Guzmán, aunque era narrador, ¿no? Llegaba también buena gente de San Marcos, como Quique Castillo, Sánchez, me parece, ¿no? Quique Sánchez también, claro, Claro. Pepe Morales, José Morales Arabia, Pepe Morales, Juan Luis Damer, ¿no? Un manchón de gente, ¿no? De poetas y Qué escritores maravilla. de esos días de San Marcos y la Católica, Alonso Zarzar, Juan José Beteta, gente de esos días, Jorge Cayú, ¿no? Gente que después, digamos, tomó otros caminos, tal vez, pero en ese momento eran jóvenes poetas, ¿no? Claro. Entonces, era una cosa muy bonita. La única mujer que iba era Pilar Núñez, Pili Núñez, que después derivó en actriz de Cuatro Tablas, ¿no? Entonces, eran unas reuniones muy lindas, pues toda la tarde hablando de poesía, leyendo poemas. La pasaba muy bien, todo el año 75, 76. Pero el año 77, en una conversación que tuve con Edgar Ojara, se nos ocurrió armar un grupo literario, y eso fue la Sagrada Familia, el año 77. Entonces hicimos la Sagrada Familia, que un grupo literario así por amor a la poesía nada más. Pero vino el paro del 19 de julio del Ah, 77 y radicalizó a todo el mundo. A todo el mundo lo radicalizó. Hasta Montalbetti, que sería lo menos político que te puedas imaginar, escribió un poema político, politizado, que salió en una revista que se llamaba Calandria, que editaba Rosela Di Paolo en la wow. Católica, ya llegando hacia el año 79, 80, ¿no? Bueno, todo el mundo se politizó, entonces en la Sagrada Familia también nos politizamos, comenzamos a tratar de hacer poesía política y bueno, entonces, pero también las discusiones al interior de la Sagrada Familia derivaron en que el grupo se disuelve en un momento, ¿no? Ah, ya. Y entonces, en ese momento, justo también había una movida de hacer un gran frente cultural llamado la Unión Libre, donde estaba mucha gente que había estado en la Sagrada Familia, había gente de Hora Cero, que se acababa de reagrupar también en esa coyuntura, había gente de la célula de artistas del POM-R, gente del taller de artistas plásticos Guayco, un montón de gente. Eso también era una olla de grillos y terminó en nada. Pero en esas reuniones es que yo, digamos, estreché mi amistad con Jorge Pimentel.
porque yo ya lo conocía a Coco, pero en esos días pues nos hicimos muy amigos y al final de esas reuniones Pimentel me invita a mí junto con Dalmacia Ruiz Rosas, poeta, que era mi compañera, como se decía en esa época, nos invitó a entrar a Hora Cero, a la segunda fase de Hora Cero, ¿no? Que se había reagrupado. Entonces entramos a Hora Cero. Pero después de eso, y yo comencé a ver que habían otras cosas en la realidad, ¿no? Que me interesaban y que yo sentía que Hora Cero ya no las expresaba, pues, ¿no? Era como, por ejemplo, el fenómeno chicha, ¿no? Lo chicha, ¿no? Como lo llamó Carlos Iván de Gregori. O sea, el sujeto andino, cómo se transforma en Lima, ¿no? Cómo se vuelve otra cosa, ¿no? Esas cosas me llamaban mucho la atención y la música chicha incluso, ¿no? Yo agarraba y estaba fascinado con eso y me iba a los chichódromos del Paseo Colón, donde tocaba el grupo Maravilla, el grupo Celeste, el grupo Naranja, el grupo Guinda, El todas esas grupo cosas. Guinda. Y me metía de cabeza ahí a la muchedumbre, pues, que está popular, que estaba bailando chicha, todas sacaba algunas chicas, todo estaba ahí. Me ponía a hablar con la gente, tomaba cerveza, pero también tenía que irme volando más o menos rápido, porque cuando se comenzaban a dar cuenta que yo, digamos, era un extraño a ese mundo, ya pues se comenzaban a poner Te miraban agresivos. con recelo, Exacto, comenzaban claro. yo dije, ahorita ya me comienzan a agarrar a botellazos, ¿no? Así que mejor me escapaba volando, ¿no? Pero esa era mi onda, o sea, yo estaba fascinado con ese fenómeno sociocultural, vamos a decir, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que yo tuve a la hora de fundar Cloaca, eso es lo que ese es el mundo que quería representar en la poesía, ¿no? Porque además, digamos que la democracia formal burguesa que regresa con Belaún del 80 no resolvió los problemas de la gente, ¿no? Claro. Ahondó la crisis, salían noticias de que una mujer, por ejemplo, Zenobia Palomino, me acuerdo, ya no tenía que comer y entonces asesinó a sus 3 hijos y después ella se suicida, ¿no? Cosas así. El caso de Zenobia Palomino, que Frido Martín, que era aliado de Cloaca, hizo una performance sobre este asunto, por ejemplo, ¿no? Ah, Sí, entonces estas cosas nos impactaban y por eso es que decíamos que, pues, además, había otra cosa, que el narcotráfico surge también como una cosa alucinante, que nunca había existido, ¿no? Y corrompía toda la estructura social, el narcotráfico. Entonces dijimos, esta sociedad está podrida, ¿no? Es una cloaca, y entonces por eso fue pues el movimiento cloaca, ¿no? Entonces ese es más o menos el hilo que yo seguí, digamos, personalmente para estar en estos 3 grupos en los que estuve, ¿no? claro. Y ahora, ¿cómo surge la idea de escribir o de hacer este libro respecto a todo el movimiento y el Grupo Cloaca? Bueno, en realidad el libro no lo he escrito ahora, ¿no? Eso es lo que hay que decir. El libro no lo he escrito ahora. El libro es una recopilación de artículos anteriores, artículos ya publicados desde el año 2000 hasta ahorita, ¿no? Son artículos dispersos que reuní en este libro sobre el rock subterráneo y sobre el movimiento cloaca y algunas cosas alrededor de esto, ¿no? Más unos poemas que se agregaron a pedido de Teo Pinzás, el editor. Sí, entonces la idea surgió simplemente porque vi que tenía estos textos archivados y aluciné que con todo este material podría armar un libro. Y entonces hablé con Teo Pinzás, a Teo Pinzás le gustó la idea y él es el que ya trabajó el libro en sí, o sea, el libro como objeto es producto del trabajo de Teo Pinzás, esa es la contribución suya, o sea, todo lo que es fotografías, los pies de página, toda la iconografía, todos los diagramas, en fin, la yapa, que son volantes tal cual, ¿no? De la época de Cloaca, etcétera, es trabajo de Teo Y con Pinzás. una estética cercana a los fanzines también, ¿no? Sí, esa es la Claro, idea que trabajó con Daniela de los Ríos, que es la diagramadora de Peso Pluma. interesante. El nexo entre rock y poesía es probablemente mucho más intenso en la época de Cloaca que en cualquier otra época de la historia cultural peruana, sobre todo por la coincidencia con la movida subterránea.
porque No digamos, había apodo. claro, y en el lenguaje de varios poetas de Cloaca se notaba también la impronta del rock, obviamente. A eso hay que sumar que tú eras un gran conocedor del género, ¿no? Y entonces, creo que sí podemos afirmar esto, ¿no? Que en la época de Cloaca la relación entre rock y poesía ha sido muy intensa, quizá la época más intensa de esta relación, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Porque lo que pasa es que yo siempre he estado muy metido en el rock desde niño, ¿no? Porque desde muy chico escuchaba rock porque era la música de mis hermanos mayores. Entonces yo Mm. crecí escuchando rock, entonces rock desde comienzos de los años 60, ¿no? De manera que, o sea, el rock era mi música. Entonces, cuando fundamos Cloaca, pues a mí me gustó la idea de incluir, de incluir bandas de rock en las presentaciones de Cloaca, porque también incluíamos el trabajo del pintor Polanco, por ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. pretendíamos también juntar, o sea, todas las artes en una sola manifestación. Así fue como incluimos a las bandas del pueblo, a la banda Cola Rock de Kilowatt, a la banda Medias Sucias, la banda Durazno Sangrando de Quijano y Bryce. Entonces, sí, hacíamos una fusión de todo esto, ¿no? Había una vinculación, claro, porque lo que pasa es que sentíamos que el rock era la expresión juvenil, la expresión de los jóvenes del momento, y entonces, como nosotros éramos jóvenes, también pensábamos que debía ir junto a la poesía joven, ¿no? Como una sola expresión. Entonces, de ahí que fusionáramos, pues, ¿no? Poesía con rock and roll, sí. ¿Compusiste canciones alguna vez? Sí, claro, porque lo que yo tengo que testimoniar es que antes de llegar a la poesía, yo estuve metido en el rock, es decir, yo tenía una banda pues en Piura, ¿no? Ah, ajá. Cuando estaba muy jovencito, tenía una banda de rock en Piura, primero, sí, o sea, una banda que tenía un nombre súper zanahoria, ¿no? Se llamaba los Cream Crackers. Los Cream Unas Crackers fue galletitas eran, ¿ah? Sí, poco después, ya digamos bajo la influencia del nacionalismo de Velasco, en que era fuerte, ¿no? Pasó a llamarse Industria Peruana, Industria Peruana. Qué bueno, qué bueno. Sí, y así por el estilo, ¿no? Pero era una banda de barrio, una banda pues con los patas del barrio, ¿no? Con los patas del colegio, ¿no? Y lo que hacíamos era tocar las canciones de Santana, que estaban ahí en toda la onda, y algunas de los Beatles, algo de los Rolling, pero también sobre todo de Grand Funk, que era una super banda que Ah, nos rayaba la cierto, cabeza en esos claro, días, ¿no? El claro. Grand Funk, algo de Led Zeppelin, ¿no? Entonces estábamos en esa onda, Deep Purple, todo eso, entonces Black Ah, Sabbath, esas cosas nos alucinaban, pues, ¿no? Entonces, sí, sí, Revival también, Creedence, Clearwater, ¿no? Entonces, sí, yo estaba metido en el rock, pero de repente apareció la poesía en mi vida de una manera sorpresiva, pues. Y la poesía me capturó. Y entonces ya abandoné el rock, pues, quiero decir, como práctica, ¿no? Y me Pero metí a en todo full. caso, hay una influencia directa hacia tu poesía de ese gusto, de esas letras contestatarias, de esas letras como en un momento hablamos, anarquistas, ¿no? Un interés Claro, anarquista también del propio rock, del propio subterranismo, que viene de tu primer interés musical. sin duda, claro. O sea, yo siempre he tenido una influencia grande del rock, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Alonso, pues sí, compuse algunas canciones en esos días, pero pocas, ¿no? Como dos o tres canciones nada más, porque ahí nomás pues ya yo salí del rock, entonces ya entré a la poesía con fuerza y ya entregué mi vida a la poesía, pues, ¿no? Aunque seguí siendo un rock and rollero en el alma, en el corazón, ¿no? Siempre mi música es el rock, ¿no? una curiosidad que tengo, Roger, cuando digamos se disuelve Cloaca, ¿no? La decisión de ir cambiando el estilo de tu lenguaje, ¿es más o menos paralela a eso o eso viene mucho después? Digamos que, a ver, o sea, cuando
cuando estaba ya disolviéndose Cloaca, bueno, yo todavía tenía esta idea que viene de Pound, ¿no? Poetry is speech, poesía es habla, ¿no? Claro. Entonces yo estaba fascinado con esta idea de escribir poesía, una poesía súper coloquial, con el lenguaje que habla la gente todos los días, ¿no? Con la nota oral, conversacional, pues, ¿no? Exacto. Y entonces yo pensé lo siguiente, bueno, ¿dónde está el lenguaje oral realmente? En las calles, dije, ¿no? Ok, pero ¿en las calles dónde? En las esquinas de los barrios, ok, pero ¿y en las esquinas de los barrios dónde? En la jerga del lumpen. La jerga del lumpen es el lenguaje más creativo. Entonces me sumergí en el lumpen para abrevar todo esto y escribí un libro que se llama Symbol, que ya ha sido, digamos, a fines de los 80, ¿no? Ajá. Ya con los años que iba pasando porque Cloaca muere como a mediados de los 80, pero entonces después de todo un trabajo en el que hacía muchas indagaciones y muchos ensayos, ¿no? Hasta que llegué al lenguaje de Symbol. Y entonces lo que pasa es que con Symbol me di como una vuelta de 180 grados, porque habiendo empezado en esa nota, digamos, súper coloquialista, derivé en un lenguaje que ya no me pareció estrictamente conversacional, sino que ya iba por otras landas, ¿no? Por otros caminos. Y entonces ahí comenzó mi trabajo con el lenguaje que ya me deriva en el neobarroco posteriormente, ¿no? De manera que sí, había una relación, pero ya ha sido después de Cloaca en realidad, ¿no? Aunque habría empezado la experimentación desde los días finales de Cloaca, sí, algo así. Y como todo poeta peruano que se respeta, tu carrera poética, digamos, fue acompañada por el periodismo muchos años también. Sí, claro, porque cuando yo salí de la universidad, o sea, lo que pasa es que cuando yo dije que era poeta en mi casa, o sea, mi hermano mayor me dijo, ¿poeta? No seas huevón, me dijo, eso no existe. O sea, cuando salí del colegio, ¿no? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Tú qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? No, yo soy poeta. ¿Poeta qué anda? Eso no existe, me dijo mi hermano mayor, ¿no? Mira, tú en la vida puedes ser abogado, médico, ingeniero, militar, cura, etcétera, ¿no? Pero eso no existe. Ah, bueno, no sé, pero yo soy poeta, le dije, y voy a ser poeta, es lo único que voy a hacer. Y entonces, bueno, un día yo estaba por el centro de Piura y mi hermano pasa en su carro, ¿no? Mi hermano me pasa en su carro. Y me, oye, ¿qué haces? Acá le digo, me va a la casa. Ya súbete, te llevo. Entonces me subo a su carro y en el carro él me dice, bueno, ¿y qué has decidido? ¿Qué vas a hacer? Porque había salido del colegio, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? No sé, le dije, creo que me voy a ir a Lima. Y como era la onda del velasquismo fuerte, dije, creo que me voy a estudiar sociología o antropología a la católica, que estaba de moda, pues, ¿no? Con la onda velasquista, sociología y Ya. antropología. ¿Ya? Entonces, y mi hermano me dijo, ¿qué? ¿A Lima? Estás loco, me dijo, en Lima te vas a morir de frío. Esto es una vaina, me dijo. O sea, me dijo, si yo hubiera tenido una universidad en Piura, no iba a estudiar, porque mi hermano estudió Derecho en San Marcos, ¿ya? Pero me dijo, pero si yo hubiera tenido una universidad en Piura, ni hablar que me iba a Lima, ¿no? Y me quedaba en Piura, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no estudias acá en la privada? Me dijo, en la Universidad de Piura. Hay periodismo, me dijo mi hermano. Mira, es algo en que usas la escritura, escribes, ¿no? Está cerca de la poesía. Ah, mira. No sé, le dije, ¿no? No, sí, sí, me dijo, y él, su carro agarró y me llevó hasta el fondo allá de Piura en esa época, ahí terminaba Piura en esa época donde estaba la universidad, y él mismo compró el prospecto y me dijo, ya está, y postulas acá, y dijo, bueno, me convenció así, pues, ¿no? Porque yo no sabía qué hacer, pues yo no tenía idea o sea, yo nomás quería ser poeta, pues, ¿no? Qué maravilla. Entonces estuve un tiempo ahí en la privada, en Piura, ¿no? Y bueno, entonces, ya pues, pero eso fue en Piura y nada más estuve un año, porque después ya me fui a Lima. Pero en esos días también hablaba con mi papá, ¿no? Y mi papá pues me decía, oye, pero bueno, ¿y qué va a hacer de tu vida? No sé, le digo, pues yo soy poeta y estoy estudiando literatura. Entonces mi papá me decía, pero ¿por qué no haces como Octavio Paz? Me decía, o como Pablo Neruda.
que eran diplomáticos y grandes poetas. ¿Por qué no te metes a la Academia Diplomática? Mi papá quería que yo entrara a la Academia Diplomática. Entonces, ¿diplomático? No, papá, le decía yo, o sea, ¿cómo va a ser diplomático? Yo no creo en los gobiernos, le decía yo, ¿cómo crees que voy a poder representar a un gobierno, a un Estado, si yo no creo en esa vaina, ¿no? Pucha, mi viejo se agarraba la cabeza, ¿no? Pero te vas a morir de hambre, me decía, ¿no? Como poeta te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, bueno, le decía yo, me moriré de hambre, pues, pero yo tengo que hacer lo que yo soy, ¿no? Entonces mi viejo me dijo, bueno, mira, me dijo, mientras yo esté vivo, ya, no te vas a morir de hambre, me dijo. Bacán, mi viejo. Lo abracé, Imagínate. todo, ¿no? Bueno, pues entonces, y justamente yo cuando termino de estudiar literatura en San Marcos, justo ahí, pucha, se murió mi papá. ¿Te das cuenta? O sea, él me solventó la carrera, todo. O sea, mi viejo de Piura me compró 2 carros, imagínate, me mandaba un billetón y yo estudiaba en San Marcos, pues. O sea, yo tenía plata, pues, en Lima era estudiante, pero mi viejo me mandaba quincenalmente plata, ¿ya? Y además me había regalado 2 carros, uno y después otro, ¿no? O sea, sí, mi viejo increíble, pues, pero el pata se muere, pues, ¿no? Se muere, bueno, se muere justo cuando yo ya salía de la universidad. Uy, ¿y ahora qué hago, no? Porque ya pues cesó la quincena, pucha, ya yo, o sea, ya no tenía, estaba hasta el perro, no tenía ni un centavo, ¿no? ¿Qué hago, no? Y entonces, ¿qué pasa? Que un día que yo andaba deambulando en el carro por la avenida Arequipa, me iba, ¿no? Y lo encuentro a Niño de Guzmán en una esquina de la avenida Arequipa. Oye, ¿qué haces? Acá me va a mi casa, ya súbete yo. Entonces Niño de Guzmán sube al carro y nos íbamos a su casa en Lince, pues a dejarlo, ¿no? Y en eso, él me dice, ¿qué haces por acá? Le digo, no, es que salgo de Oiga, me dice, porque yo, acá queda Oiga, acá en Chinchón a la vuelta. Allá. Y en eso me dice, oye, ¿quieres trabajar? Me dice Niño de Guzmán. Sí, le digo, hermano, pero mi viejo se acaba de morir, cuñado, y no, puta, ya estoy hasta el perro, ¿no? Y me dijo, mira, Paco Igartúa me ha pedido que busque una persona que sepa escribir para que venga a trabajar, porque está harto de los practicantes de escuelas de periodismo que no saben escribir. Quiere una persona, no que sea periodista, ni que esté en una escuela de periodismo, nada, sino alguien que sepa escribir. Y me dijo, ¿tú puedes ser esa persona? Pues, claro, le digo, pues, ¿no? Ya me dijo, perfecto, voy a hablar con el viejo Paco y el próximo lunes a la hora de la reunión de la revista, aparécete en la revista, que es esta dirección, y listo. Y así fue pues como yo entré a trabajar a la revista Oiga. Así fue, ¿no? Sí, y Qué maravilla. ahí se inició mi vida en el periodismo, pues, porque periodismo aprendí, pues, pero aprendí ahí en la mesa de edición. Y Claro, aprendí con dos claro. monstruos, pues, que eran el viejo Paco Igartúa, que siempre le rindo homenaje porque increíble persona, el viejo Paco, o sea, un gran periodista, ¿ves? Y el otro era el viejo Jesús Reyes Muñante, que era el subdirector de Oiga. Entonces, con ellos es que yo aprendí periodismo ahí, pues, ¿no? Y la pasé maravillosamente, ¿para qué? Porque trabé amistad con, por ejemplo, con Mariano Vázquez, que era el jefe de diagramación, con Humberto Romaní, que era el jefe de fotografía. Hicimos una collera muy bonita ahí, ¿no? En Oiga. Sí, sí. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Fue una experiencia muy linda, como unos 3 años, pues estuve ahí en Oiga, ¿no? Claro. Y ya que estamos recordando, yo quería un poco ir cerrando el diálogo, comentando algo que me habías dicho recientemente sobre un libro de memorias que estás escribiendo Ah, sí, y su sí, estructura sí. particular, ¿no? Me estuviste comentando algo sobre eso. Sí, sí, estoy escribiendo un libro de memorias que, digamos, es mi vida, ¿no? Una autografía, memorias, pues, que va desde mi infancia más lejana, digamos, desde el año 60 hasta el año 2000, ¿no? En este lapso, hasta el 2000, que es hasta cuando viví en Lima, porque después Claro. del 2000 vine acá a Estados Unidos. Pero no es una cosa lineal, así cronológica, ¿no? Año por año, no, sino que yo he hecho como cortes transversales, grandes pedazos, y entonces he armado el libro así por unidades de 3.
unidades de 3. Entonces, por decirte, te digo una unidad de 3 capítulos vinculados, digamos, porque son 3 direcciones de casas Ya. donde he vivido. Junín 381, en el centro de Piura, donde nací. Santa María 320-328, adolescencia, en la urbanización Santa Isabel, Piura. Bellavista 724, donde viví en Lima, en la urbanización Villacampa. Entonces, son 3 direcciones, ya, pero son distintas épocas. O sea, no es una cosa lineal, son distintas épocas. Después otra cosa, por ejemplo, otra unidad de 3 que te comento es Immaculata Introibo, Opus Dei y Descensus ad Inferos. 3, así en latín, ¿no? Otra pequeña unidad, 3 cosas distintas. Una, Inmaculata es mi vida en el Colegio San Ignacio de Loyola de los jesuitas en Piura, porque Inmaculada es la Virgen de los jesuitas, la Virgen del colegio. Entonces, es el himno del Colegio La Inmaculada. Entonces, Inmaculada. Ahí cuento toda mi vida en el colegio, cuando llegué al Colegio de los jesuitas. Opus Dei, cuento toda mi vida en la universidad privada de Piura, que es del Opus Dei, ¿no? Descensus ad Inferos, descenso al infierno, es toda mi vida cuando estuve en la pasta básica de cocaína, que fue un lapso también en mi vida, ¿no? Entonces, son así por pedazos, pues, que voy trabajando. Muy bien. Alberto, no sé si tengas alguna pregunta final. No, nada más. Muy bien. Roger, por supuesto, esperamos ver esas memorias pronto. Yo que soy lector Claro que sí, de Alonso. textos autobiográficos, pues seguramente voy a estar encantado pasando esas páginas, ¿no? Espero que sí, Y querido Alonso, ojalá lo disfrutes, pues. muchas gracias por tu tiempo, tu palabra aquí en Cinema en los Sentidos y pues al público, por favor, ya está esto en librerías, no lo piense demasiado, vaya y sumérjase en un periodo importante de la historia intelectual y musical peruana a través de Cloaca y todo lo que Cloaca implicó. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, Gracias, Roger. Alonso. Gracias, Alberto, también. Y Felicidades. amigos, gracias. Amigos, no se vayan porque viene una segunda entrevista con la poeta Roxana Crisólogo, que también acaba de publicar un reciente poemario. Ahora vamos con la entrevista a Roxana Crisólogo, poeta peruana, miembro de la generación del 90, que desde hace varios años trabaja con la Nordic Exchange in Literature, en un proyecto nórdico de literatura multilingüe, donde además es miembro de varios colectivos culturales y feministas, como La Periódica, La Colectiva, entre otros, y que después de varios años regresa al Perú con su nuevo poemario, Caunus la Belleza. Adelante con la entrevista. Roxana Crisólogo, bienvenida a Cinema de los Sentidos. Un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer estar con ustedes, Alonso, Alberto. Gracias por la invitación. Siempre recuerdo que formaste parte de la, no sé si bien o mal llamada, generación del 90, y también recuerdo que pasaste muchos años fuera del Perú, en Finlandia, para ser más concretos. Entonces quizá es un buen momento para recordar lo que fue esa década del 90 en relación con tu formación como poeta, como escritora, como lectora. ¿Qué memoria tienes tú de esos años iniciales, digamos, ¿no? Bueno, los años iniciales, eso es un territorio así viscoso, ¿no? Oscuro, y es un territorio en que siempre estoy escarbando y encontrando cosas, pero siempre todo es devastado, ¿no? Siempre todo está a punto de destruirse o ya destruido, ¿no? Fue un momento de una sensación así de frustración y de que ya se acabó todo, ¿no? Bueno, ahora creo que después de cuántos años volvemos a sentir, en el Perú se vuelve a sentir esa misma sensación de que todo se acabó, ¿no? Que todo fracasó. Y era la misma situación de fines de los 80, inicios de los 90, donde parecía que no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Y escribir poesía, tú decías, bueno, escribo poemas, pero tampoco sabías ni para qué se escribía poemas, ¿no?
Vivíamos en toque de queda, ¿no? En Y toque de siempre queda, así claro. en ascuas de que estamos transitando, nos puede pasar algo, nos pueden confundir, ¿no? Entonces, estamos así como muy reprimidos, muy, muy metidos, ¿no? Muy, muy en nosotros mismos como en una caparazón. Y en tu caso, ¿cuál sería el origen de la vocación, digamos, por la escritura, del impulso por escribir? ¿De dónde viene Bueno, eso? en mi caso yo vengo de una familia de migrantes, mis padres cajamarquinos llegaron a Lima en los años 60 y yo crecí en una casa muy colorida, muy alegre, de provincianos, de gente que estaba muy ansiosa por triunfar, por construir una casa, por construir una historia, ¿no? Entonces a mí eso me parecía fascinante y ese contraste de ese mundo de la casa colorido, lleno de gallinas, de cuyes, de música, de familiares que venían también para unirse en el grupo de los que buscaban triunfar en la Gran Lima, el contraste era que la casita estaba en medio del desierto, ¿no? Era un desierto áspero, vacío, mañanas grises y de una profunda neblina como eran las mañanas en San Juan de Miraflores, ¿no? En el Cono Sur. En esa época aún había un oasis, ¿no? E íbamos a jugar con la arena, ¿no? Y entonces era el contraste de ir en el camión con el abuelito al norte y ver pues toda esa exuberancia de colores y de pronto regresar a casa y estaba la arena, no había nada, ¿no? Esa conexión de la nada con Lima y todo, a mí me generaba siempre muchos sentimientos, ¿no? De que, bueno, esto me vuelve más loca de lo que más inquieta de lo que solía ser como niña, ¿no? Y la cabeza siempre pensando, ¿no? En que me gustaría contar esto, ¿no? Y luego optar por la poesía, ¿no? Porque no me iba con la narrativa. ¿Y hubo algunas lecturas que de pronto te iluminaron el camino? O sea, que te hicieron ver que eso era un llamado, era un destino para ti. Bueno, en ese momento en casa a veces yo pienso que eso era como una especie de fiesta, ¿no? Fueron los inicios de los 70, Velasco, fue un boom así intenso de gente en la casa y comienzan a llegar algunos libros, ¿no? Y el único libro que había en mi casa, además de lo que siempre hay en casi todas las casas, Vallejo, había había una antología de Escobar de los poetas de los 70, ¿no? Ajá. Entonces ahí yo entré a la poesía leyendo a muchos poetas de lo que se llamó Hora Cero, pero también en esa antología estaba Watanabe y sí, no muchos. Hay un vínculo desde muy temprano, desde las lecturas iniciales con la poesía, entonces. Sí, pero también era poesía y vida, ¿no? Porque yo leía, por ejemplo, el libro de Juan Ramírez Ruiz, que justamente encontré claro. una reedición de su obra poética y que me remontó nuevamente a aquellos años, ¿no? De niñez, en que yo leí esos poemas, pero también me imaginaba que esos eran mis primos, ¿no? Los personajes de los poemas de Ramírez Ruiz eran mis primos, mis tíos que también estaban llegando a Lima y estaban así fascinados por la gran ciudad, ¿no? Agresiva, pero simpática, ¿no? Entonces, así me acerqué yo a la poesía y bueno, luego fui leyendo otras cosas, pero esa fue mi entrada inicial, ¿no? Una entrada un poco así, no muy tradicional, que digamos, ¿no? Claro. Yo noto como lector una especie de tránsito de tus primeros libros a este más reciente, que es Caunius, La Belleza, que dicho sea de paso es una bella edición de Intermezzo Tropical. Y el tránsito va de esta manera. Me parece que tu primera escritura es un poco más visceral, un poco Sí, más vinculada con la experiencia de cierta marginalidad, quizá. Y en sí. Caunios encuentro una mirada quizá un poco más serena, un poco más reflexiva. ¿Estoy bien ahí o cómo ves tú Claro, este sí. proceso? Claro, porque bueno, han pasado muchísimos años y el año 96 yo dejo el Perú y voy a Finlandia, ¿no? Aunque algunos años no viví en Finlandia, estuve viviendo en diferentes países,
pero esa conexión con el mundo finlandés me fue cercenando de alguna manera y educando mi cerebro en el sentido de lo lógico, lo preciso, lo económico, lo que se debe decir, lo que no se debe decir, y eso de alguna manera también afectó a mi escritura, ¿no? Y en Finlandia ya lo que se dice, menos es más, ¿no? Entonces, de mis textos viscerales y larguísimos, de mis diarios así eternos que volvían y regresaban al mismo lugar, se enredaban, fue quedando el texto más así esencial, ¿no? Y bueno, ese trabajo me costó mucho, ¿no? Pero también cuando yo lo leo de nuevo, pienso que esta es una persona que cambió simplemente, ya no, la otra persona es como otra, y es normal, ¿no? Es normal, y me gusta eso también. Me gusta O, mucho más esto que lo anterior. claro, o puede leerse también como el hallazgo ya de una voz más personal, más madura. Claro, ya ¿No? es como, claro, es ya sí, es la condensación también, ¿no? De eso, ¿no? Sin embargo, algunos temas que permanecen, ¿no? Pienso en el mundo familiar, por ejemplo. Aquí hablas de tu Sí, mamá, sí, sí, el arenal sí, está de alguna manera también presente, aquí hay una especie como de memoria, ¿no? Entonces, esos sí, son como anclas, ¿no? Lo que ha cambiado es sí. de pronto la forma de expresar esas vivencias, ¿no? Claro, la forma de expresar, pero también la mirada. Antes, yo pienso que la poesía peruana es bastante, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? A ver, como que se mira siempre, ¿no? Como que se está mirando hacia adentro. Y yo traté de mirar, digamos, hacia afuera, ¿no? De sacarme el arenal de la cabeza, pero, o sea, lo iba a tener, ¿no? Siempre estoy enganchada con eso porque está demasiada, de alguna manera, compromiso o ese sentido de que yo tengo que hablar por estos otros, ¿no? Y otras. Claro. Pero también está el mundo, ¿no? Entonces yo ya me veo suelta en el mundo a altas horas de la noche, sola, chiquita, con mi mochila, sin hablar bien los idiomas. Ahí entonces tengo que mirar a la gente, ¿no? Y entonces ya, ahora es otra cosa, estás mirando el mundo, ¿no? Yo creo que este es un proceso que ocurre en todo el mundo, ¿no? Ya de dejar de mirar estas cosas de manera muy local o regional para mirar el mundo en dimensiones así planetarias, ¿no? No solamente el Perú en función del Perú, sino en función geopolíticamente de lo que está sucediendo en otros puntos del planeta. Y así fue como yo me enganché en este libro, ¿no? Y pude disfrutar lo que yo considero el viaje de la poesía, ¿no? De poder viajar, ¿no? Y entrar en las voces y en las historias que están ahí, ¿no? En ese libro. Justo eso iba a mencionar, ¿no? Sigue existiendo la idea del migrante, ya no el migrante de la provincia a la capital, sino el migrante del mundo, en un mundo globalizado, dentro del libro. Sí, eso es el migrante en el mundo globalizado, ¿no? Que es definido, su rol es definido por su piel, por la lengua que habla. Tú sabes que los latinoamericanos son los más monolingües del planeta. Si tú, mucha gente de África, de cualquier país de África, habla por lo menos 3 idiomas, ¿no? Tú vienes del Perú, vienes de Argentina, no sé, cualquier país, y solamente tienes como lengua materna el castellano, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver también de cómo te relacionas con el mundo y cómo vas entendiendo también las cosas que suceden, ¿no? África está muy lejos, sin embargo está muy cerca, ¿no? Hay muchas cosas ahí en común. Entonces eso era lo que a mí me fascinaba mucho de ese despertar hacia el mundo. ¿Y tú dirías que la poesía sirve para entender estas cosas? No, yo creo que no, yo ni siquiera, yo no en ningún momento pensé que voy a reivindicar algo, que voy a rescatar, que voy a solucionar algo, sino simplemente yo entré como una especie de proceso de observación, como reinventar mi cerebro, como replantearme paradigmas, mira, esto es bello, esto es feo, cero no ser ya no es más, sino si estás con Israel o que estás con Palestina, un montón de cosas que yo iba escuchando también en el camino, conversaciones con la gente, ¿no? Entonces mi cerebro se iba como desmontando, ¿no? Y entonces estaba yo abierta a eso y pensé que las palabras me servían para poder plasmar eso sin
sin desear nada, ¿no? Sin desear nada, sino simplemente mostrar este nuevo ser global, ¿no? Este nuevo ser global que está atravesando, ¿no? El camino desde la poesía. Así. Claro. Y hablando de migraciones, pues me comentabas que has decidido volver al Perú después de Sí, 16 años. sí. ¿Qué expectativas tienes frente a esto que sería un nuevo inicio, ¿no? Digamos, un nuevo comienzo, de cierta forma? Uy, yo he comenzado un montón de veces, ¿no? Nosotros vivimos, nosotros vivimos en Brasil, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, hemos estado en Guatemala, Chile, en muchísimos lugares. Siempre fue el comienzo y llegó el momento en que yo podía hablar, no sé, hasta decía cosas en árabe, ¿no? Me tuve que aprender en muchos idiomas. Y yo creo que el Perú a veces se piensa que es imposible, pero hay lugares peores, digamos, más imposibles. Y creo que, bueno, tengo que hacerme un plan, pues, ¿no? Tengo que hacerme un plan, ¿no? Y además ya regresar al Perú luego de esta vagancia así, tan prolongada, ¿no? Ya me hace bien también porque quiero escribir más, ¿no? Y quiero escribir más, ¿no? Y pensar también, ¿no? Porque sí, Claro. me gusta eso, sí. Hay una faceta, luego te cedo, Alberto, para que no se me vaya la idea. Hay una faceta tuya que es bien interesante y acompaña tu, tu trabajo como poeta, y esa faceta es el activismo, ¿no? Tú formas parte del Comando Plat, estás vinculada eh, con La periódica. la periódica Sí, exactamente, con Violeta sí. Barrientos y Teresa Cabrera. Eh, es un momento interesante porque es un momento en el que especialmente las mujeres están tomando acción, ¿no? Están interviniendo más Sí. intensamente en los debates públicos, y por supuesto están proponiendo una agenda para mí muy razonable, ¿no? De ampliación de derechos y una serie de cosas que están postergadas, pues lamentablemente, ¿no? ¿Cómo te ves tú en esa faceta? ¿Este compromiso surge en algún momento o es algo que venías, digamos, deseando tener la posibilidad de estas intervenciones? Bueno, yo siempre digo que yo aprendí a desperté hacia el feminismo escuchando. Cuando iba escuchando especialmente a las mujeres que generalmente no son escuchadas, que le dicen cállate la boca, no opines, espérate un ratito, después es tu turno. Entonces, en ese momento en que yo tomo conciencia de esta situación que parecía muy cotidiana, muy normalizada, y empiezo a escuchar, es que yo empiezo a despertar al feminismo. Mi gran despertar ocurre fuera, cuando yo no estoy en el Perú en ese momento, entonces participo en diversos colectivos en Finlandia, participo en un colectivo de arte multidisciplinario que se llama Somos la Colectiva, con muchas compañeras, amigas mexicanas, y también tenemos una red de mujeres Finlandia, en donde nosotras, desde nuestra posición de mujeres migrantes, ¿no? Latinoamericanas, que generalmente pues la latinoamericana es sexualizada, es vista como hermosa, la belleza, es la belleza, ¿no? Y bueno, de ahí también viene un poco la mujer latinoamericana o la peruana, la peruanita es Machu Picchu, es la belleza, ¿no? La buenita, la que sabe cocinar y todo eso. Estereotipos muchas veces también, ¿no? Los estereotipos, entonces de ahí viene. Y bueno, en Finlandia es un país muy feminista, entonces realmente llega un momento en que quizás no ser feminista ya es raro, ¿no? En relación con las mujeres, bueno, con los grupos migrantes es diferente, porque hay también de otras comunidades que no les interesan mucho estas agendas, ¿no? Pero para mí fue algo que al menos en Finlandia me permitió hacer lo que le llaman ahí el arte político multidisciplinario, juntándonos con artistas de sonido, de video, de performance, y presentábamos artefactos artísticos, y bueno, también es un lugar donde es posible buscar apoyos económicos para presentar proyectos. A veces lo conseguíamos, a veces
Claro, No, pero eso me activó también, me alimentó bastante de conectar el activismo con mi poesía, ¿no? Pero nunca condicionándolo, ¿no? Siempre siempre he tratado de mantener así la distancia, ¿no? O no mezclando las cosas también. Y claro. bueno, luego en el Perú también, ¿no? Que esto ha ocurrido, esta nueva ola de feminismo es a nivel mundial también, ¿no? Claro. Entonces, sí, me gusta, y hay algunos que dicen que no, que es peligroso, que se puede mezclar, que puede corromper tu obra. Yo no creo en esas cosas, ¿no? Más bien, ojalá que lo pueda corromper mi obra, ¿no? Si que es que tengo una obra. Ojalá que Claro. pueda corromper, que la poesía se pueda corromper y se pueda, ¿no? Ir a otras cosas, ¿no? Sí. Yo quería preguntar, bueno, siguiendo el hilo de lo que mencionas, ¿por qué la belleza? ¿O qué es la belleza? Bueno, al final la belleza era solamente un pretexto, ¿no? Yo vivo en un país que siempre se dice que es bello, que es bueno, que es perfecto, y utilizo una palabra en finés, en finlandés, kauneus, que significa belleza, ¿no? Y que es una palabra muy hermosa y que me gusta mucho. Entonces, a partir de eso, comencé a mirar, a proponer este caminar, ¿no? A reunir las piezas de mis diarios de viaje, a recomponer mis conversaciones y a relativizar, a burlarme también de alguna manera de, qué bello, qué bonito, y decir que una conversación con un taxista en Ramallah, en la Palestina, fue lo más bonito que me pasó. Y que no me pasó en un lago finlandés, ¿no? Relativizando, desoccidentalizando también esta mirada de belleza que a veces la belleza está relacionada con lo sensual, con lo bueno, ¿no? Con ciertos cánones Con artísticos, ciertos estilísticos. cánones artísticos, estilísticos. Ahí hay mucha gente que habla mal español, que no habla bien las lenguas. Entonces este es el mundo, ¿no? Y de repente la belleza es la misma gente, ¿no? Que va a transformar o va a terminar hundiendo este mundo, no lo sé, pero para mí las palabras de la gente eran lo más bonito. Y entonces eso es Kauneus, ¿no? Y puse Kauneus porque pensé, dije en el Perú van a tratar de descubrir qué cosa es, así como pasan con palabras, así. Nadie va a saber qué significa y mejor que nadie sepa, porque de repente nadie sabe qué significa Kauneus también, qué es la belleza, ¿no? De repente ni siquiera esa palabra como palabra debería existir, ¿no? Como parámetro, ¿no? Para comparar algo Claro. en relación a eso. Entonces dije, Kauneus. Es una palabra problemática porque en muchos sentidos se ha empobrecido usándola simplemente para contrastarlo con sus antónimos. Pero en realidad, Claro, con sus autónimos, ¿no? cuando decimos Sí, sí. belleza, creo que estamos refiriéndonos de repente a un tipo de emoción, ¿no? Provocada quizá por un hecho, por una experiencia que sale de lo común, ¿no? Por algo que provoca asombro. Y eso no es feo ni bonito. Eso tiene No, otro estatus, ¿no? sí, sí, sí. Y también esta palabra está muy utilizada por los grupos que ahora están en auge, no solamente en Europa, en Estados Unidos también, en el mundo de grupos de ultraderecha, ¿no? Con ideología neonazi, que ellos hablan de la belleza, de la pureza, de la perfección, que el idioma nacional. Entonces todo eso tiene relación y va cruzando este libro, ¿no? Entonces está lleno de gente que habla, pues, mal, ¿no? Y que habla, dice estadísticas, soldados, Claro. mujeres, no sé, caminantes, un hacker, lo que sea, está ahí, están ahí. También formas parte de un grupo que se dedica a la traducción, ¿no? A la literatura multilingüe. Cuéntanos un Sí, poco de esa experiencia, por favor. sí, no, este es algo bien interesante porque, bueno, en Finlandia, en la Constitución se reconoce el derecho a que las personas que tengan una determinada lengua materna puedan trabajar en su lengua materna, ¿no? Ajá. Entonces, apoyándonos en esta ley constitucional, se me ocurrió fundar un grupo para promover la literatura escrita por los inmigrantes. Ajá. Los inmigrantes somos como yo, que escriben en español, hay muchos que escriben en ruso, en árabe, en persa, los idiomas, ¿no?
de la gente especialmente la gente que sale de su país por refugio. Pero también hay muchos que vienen de Rusia, de Ucrania, porque está muy cerquita de Finlandia, que son los idiomas más, digamos, con más representantes. Y entonces es así como yo empecé a trabajar en ese proyecto para promover la idea del multilingüismo, de sensibilizar en el sentido de que no está mal que las personas estén hablando en su lengua, porque además, mire, en Finlandia la gente mínimo habla 6, 7 lenguas, entonces, ¿qué problema hay si sale un autor, una autora y lee su poema en persa o en ruso? No hay ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo comparar y decir que en el Perú debería ser igual, pero por ahí en las lenguas originarias, por ejemplo, podría que eso enriquecería, ¿no? Cuando ya estás como ciudadana, estás escuchando ruso, de pronto castellano, de pronto te vas, bueno, por ahí alguien inglés, por ahí otro árabe, las traducciones al idioma finés o al sueco, que son los 2 idiomas oficiales. Entonces hay una riqueza lingüística enorme y una posibilidad puede acercarte a otras formas de ver el mundo, otras estructuras lingüísticas, otras palabras, tus oídos se afinan, ¿no? Claro. Entonces, eso de ser monolingüe a mí me parece horrible, una castración total, ¿no? Entonces, sí, puede entonces ser ahí, algo empobrecedor, ¿no? Sí, entonces con ese proyecto trabajamos, organizamos lecturas de poesía multilingüe, promovemos traducciones, ¿no? También estoy en un proyecto nórdico que promueve el mismo concepto con escritores inmigrantes en Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca. La mayoría de ellos son del Medio Oriente, bueno, que sale por la cuestión del refugio, pero también hay bastantes latinoamericanos que siempre son pues lo más así entusiastas con la poesía, Claro. y todo eso. Claro. Y entonces buscamos becas de apoyo. El año pasado hicimos un festival, el año pasado nos enfocamos más en América Latina, hicimos primera vez un festival, segunda vez, festival con escritores latinoamericanos que viven ahí en la diáspora, ¿no? Entonces, y le hicieron la traducción al finés. Y para los jóvenes, para el público finlandés, es pues lindo, ¿no? Porque escuchar a los poetas, nuevas lecturas es maravilloso, ¿no? Y bueno, es un trabajo lindo, ¿no? Y Claro. no sé, si algo así se puede hacer en el Perú, no lo sé. Qué maravilla. Sí. Y ya para ir cerrando, sé que estás ya en este periplo de volver a Perú, adaptar otra vez a Perú, establecerte en Perú, y estás trabajando en algo nuevo, y has empezado a escribir algo nuevo. Bueno, yo empecé a escribir algo el año pasado que se llamaba Xulal. Xulal, otra vez voy con las palabras difíciles, pero es una palabra que mi papá, un cajamarquino de una comunidad que está a 20 minutos de la ciudad de San Juan de Llanat, está en Cajamarca, dice que significa el rocío, pero no es cualquier rocío, es un rocío específico que cae en un momento específico de la mañana. Y eso es. Entonces, a partir de eso quiero escribir un poema largo o, bueno, conectar con el tema de las palabras, ¿no? Que han desaparecido las palabras, los sonidos y bueno, y otra vez la tierra que no me puede escapar. Claro. No me puede sonar, me persigue. Y bueno, por ahí, no sé. Roxana, entonces te deseamos todo tipo de éxitos en esta nueva etapa y por supuesto esperamos ver pronto ese poema con reminiscencias a tu padre y a Cajamarca para seguir disfrutando como disfrutamos del resto de tu obra. Caunius, La Belleza ya está disponible en librerías. Roxana Crisólogo, Intermezzo Tropical edita el libro, debo decir, una edición muy cuidada. Y entonces eso pues hace que el libro sea más bello todavía, más belleza. Sí, ¿Ah? sí, es una belleza. Muy agradecida con ustedes. Muchísimas gracias, Roxana, por tus palabras y tu presencia en Cinema en los Sentidos. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, chao. Gracias. Gracias. Muy bien, ahora vamos con unos breves comentarios de la cartelera peruana. Destacar un estreno nacional, La Larga Distancia, ópera prima del peruano Franco Finocchiaro,
que cuenta con de actores a Miguel Izá y la debutante Valquiria Huerta, una comedia de enredos, de situaciones, donde un personaje fantasioso con problemas en su matrimonio tiene una oportunidad de ganar un gran premio en el trabajo o un viaje y busca poder conseguirlo en busca de recuperar su matrimonio, mientras su hija está descubriendo su vida amorosa romántica, también se ve envuelta en un montón de reos. Es una comedia peruana distinta, en otra clave a lo que usualmente se nos suele ofrecer, y donde además tenemos la oportunidad de apoyar el cine nacional. Se acaba de estrenar, habrá que ver cuánto tiempo dura. Entre más veamos las películas peruanas, más apoyo tendrán, así que es importante ir a ver Larga Distancia. También se han anunciado las nominaciones a los premios Oscar, premios que ciertamente uno nunca sabe qué relevancia tienen realmente a nivel de su valor, pero siempre es un impulso para poder ver algunas películas en esta parte del mundo. Se ha anunciado para mayo el estreno de Drive My Car, la última película del japonés Ryusuke Hamaguchi, nominada tanto a Mejor Película Extranjera como Mejor Director y Mejor Película, basada en un cuento de Haruki Murakami sobre un personaje que entabla una relación en medio de una soledad con su chofer, una mujer callada y reservada, mientras realiza una obra de teatro en un lugar apartado de Japón. La película ya se anunció su próximo estreno para llegar a la plataforma Movie el próximo mes de marzo. Yo ya tuve oportunidad de verla. Es una película fantástica donde prima el diálogo, las relaciones humanas, la interacción y la introspección. Y apenas llega a la plataforma, no duden en verla. Eso sería todo por mi parte. Alonso ya nos acompañará la semana siguiente. Espero que hayan disfrutado el programa y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chao!